Voy a trazar un punto en el plano. ¿De acuerdo? Puedo trazarlo en cualquier lugar realmente, pero me interesa que esté en particular en el plano. Este punto que acabo de dibujar es el punto 450. 450. ¿Estamos de acuerdo? Ok, le voy a pedir una recta vertical. Cheque ahora. Voy a dibujar un punto en el objeto, es decir, en esta recta. Listo. Este punto yo lo puedo mover sobre la recta. Vea. Voy a trazar el vector que parte del origen. ¿El origen en dónde está? 0,0,0, cierro paréntesis. Ok, ese es mi origen. Vamos a trazar el vector. Aquí está, del origen a B. Véanlo. Ahí apareció el vector y vea que el vector se está moviendo. Voy a marcar 3 puntos en los ejes. Punto en objeto. Ok. Un punto aquí, un punto aquí y un punto aquí. ¿Para qué? Bien, porque ahora lo que voy a buscar yo es medir los ángulos. Vea, empieza el ángulo aquí, pasa por aquí, termina aquí. Ahí me lo puso. Muy bien, pero ese es el ángulo, vea, ese es gamma, porque lo medí respecto del eje Z. Bien, ahora voy a hacer lo mismo, pero ahora voy a medir el ángulo cheque. Empiezo aquí, después al origen y después aquí. Ahí está el otro ángulo. Bien, este ángulo dice ahí que mide 69,41. Me falta un ángulo. Punto, punto, punto. Ahí apareció. Ahí están los 3 ángulos directores. Ahí está gamma, ahí está beta y ahí está alfa. Ok, ahora sí. ¿Cuál era el objeto de esto? Vean, ahora sí. Me dice gamma está acá atrás, mide 34 grados, beta está aquí, mide 63 y alfa vale 69. En efecto, si yo hago que esto se vaya para abajo, vean, automáticamente gamma, véanlo, se hizo mayor que 90, lo que habíamos dicho, ángulo obtuso. Pero eso no es lo que me importa. Lo que me importa es lo que ocurre cuando A, chequen, cuando A y B son el mismo. Le falta tantitito, no están empatados, pero aquí nos está diciendo algo muy importante. Vea cómo cambió el símbolo. Es recto. Me está diciendo que si A y B coinciden, es decir, si el punto está en el plano, el otro ángulo vale 90. Pero también vean que estos dos suman 90. Esto es lo más importante. Cuando nosotros tenemos un punto en el plano, un ángulo mide 90 y los otros tienen que sumar 90. Vean. Esto puede ocurrir para cualquier plano. ¿Sí? Vean, se hace recto. Si el punto que está aquí lo muevo, vean, checamos, sigue quedando en el plano. ¿De acuerdo? Y vean exactamente lo mismo. Si el punto coincide, recto. La suma de los dos es 90. Ok, ¿qué tenemos entonces como condición? Cuando un punto está en un plano coordenado, un ángulo vale 90, exactamente el ángulo que no comprende el plano. Pero los otros dos deben de sumar 90. La suma de dos ángulos, cuando paso por un plano, nunca son menores a 90. Y automáticamente cuando yo me salgo del plano, la suma automáticamente es mayor que 90. Cheque. Súmelos. Vea. ¿Por qué? Porque conforme se alejan del plano, que esos son sus valores mínimos, automáticamente los ángulos empiezan a crecer. Vea. Para poderse desprender del plano, tienen que crecer en cualquiera de los dos sentidos que usted lo trabaje. Vea. Siguen siendo positivos porque estoy en el primer cuadrante y me cambio en negativo de Z. Lo estoy viendo por abajo. Entonces, ¿cuál es el valor mínimo que pueden tener dos ángulos combinados?
La respuesta es 90. Por lo tanto, cuando yo me encuentro una ecuación en la cual la suma de dos ángulos no me da el mínimo, que es ¿cuánto? 90. Entonces, el vector no existe. ¿Por qué? En cualquiera de los planos cartesianos que ustedes quisieran trabajar, si yo pongo el valor, este es X, este es Y, este es Z. Por ejemplo, yo puse 10 grados en alfa, 10 grados. Vea que el otro puso 20. Vea que las líneas no se juntan nunca. Por eso el vector no se puede construir. Para que yo pueda construir el vector, yo necesito que los ángulos se cierren. Y cheque que 20 y 10 nunca se van a cerrar. Por lo tanto, cuando la suma de dos ángulos es menor que 90, no se puede construir el vector, porque las líneas que lo están tratando de construir nunca se juntan. Muy bien, siempre que se le den datos de ángulos, usted debe comprobar, alfa y beta son más que 90, sí. Alfa y gamma son más que 90, sí. Beta y gamma son más que 90, sí. El proceso está bien. En el problema 7 le estoy dando gamma y beta. 20 más 50, 70. Verifiquen el problema 7 y verán que no se puede construir. Este tampoco se puede construir. Ahora, por ejemplo, aquí, le estoy dando Y negativa y el ángulo es obtuso. No hay problema, esto está correcto. Porque aquí con Y y beta, yo puedo calcular la norma, con la norma puedo calcular el ángulo, etcétera. Con la norma ya puedo calcular Z. Este no tiene ningún problema. El problema ahora es este. ¿Qué pasa cuando conozco dos y el ángulo ajeno? O pudiera ocurrir lo contrario también, que conociera dos ángulos y el lado que falta. Yo digo, la norma es igual a ¿qué? A Z sobre coseno de 120. Pero vea que también sé que la norma al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados. Esto es 1 más 4 más z cuadrada. Por lo tanto, vea que ya lo resolvimos, porque entonces como la norma es igual a z cuadrada por el coseno de 120 al cuadrado, véase que tengo una solución para la cuadrática. Si esta solución se puede dar, tengo automáticamente el vector. Vea, los ángulos no corresponden al dato que le estoy dando de la coordenada. La pregunta es si se puede calcular el vector. La respuesta es sí, porque dependemos de esto, que el coseno cuadrado de alfa, que mide 80, más el coseno cuadrado de beta, que es 65, más el coseno cuadrado de gamma, que es desconocido. Pero yo sé que esto vale 1. Cheque entonces que puedo conocer el coseno de alfa siempre y cuando el radical no me vaya a salir negativo. Y vemos que en este caso es así. Véase, coseno de gamma, directamente, calculadora. Coseno va a ser igual a coseno inverso de la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de 80 grados menos el coseno cuadrado de 65. ¿Cuánto nos da esto? Como es una raíz cuadrada, tiene dos valores posibles. Pero no tengo que sacar los dos porque yo veo que z es positiva. Por lo tanto, ¿qué ángulo voy a tomar como correcto? El agudo. El radical positivo que implica un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque z es positiva. Y vea que con esto el problema ya está resuelto. Porque ahora sí, con el coseno de 37 y z ya puedo encontrar la norma y ya encuentro los demás. ¿Sí queda claro? Este problema sí se puede resolver ya. Obviamente, como 80 y 65 son ángulos agudos, me dice que todas las coordenadas son positivas.
Por lo tanto, hay que checar cuando uno está midiendo en la vida real las componentes del vector que satisfagan las condiciones que hemos dado. ¿Cuáles fueron primeramente? Ángulos agudos, coordenadas o componentes positivas. Ángulos obtusos, coordenadas o componentes negativas. La suma de los cuadrados de los cosenos directores suman 1. La ecuación de la norma te ayuda y todos los cosenos directores. Cuentas entonces con todas las fórmulas para ver qué puedes medir. En la vida diaria es más difícil medir un ángulo que medir una distancia. Por lo tanto, yo les recomendaría, ya que en sus aplicaciones reales, busquen siempre medir longitudes. Que deben de verificar entonces los datos, y que otro de los datos adicionales que vimos es entonces la suma de los ángulos directores 2 a 2 deben de sumar mínimo 90. Si alguna suma de las 3 que se pueden generar no suma mínimo 90, el vector no se puede construir. Con esto entonces era nada más el tema de cómo puedo yo considerar para representar a un objeto las cantidades escalares, las cantidades vectoriales. Nos enteramos cómo se calcula la dirección. La dirección entonces finalmente es el vector unitario, pero lo que nos interesa precisamente es aprender a utilizar.